debate con respecto a todo lo que tiene que ver con indemnizaciones, que es un punto clave también de cómo puede llegar a funcionar eso en esta nueva reforma. Y bueno, parece ser que cuando cae esa medida cautelar, la reforma laboral ahora sigue su curso y vamos a recibirla a Gabriela Márquez, ella es contadora, y vamos a hablar sobre un grupo, ¿no?, de trabajadores, en este caso de las empleadas domésticas, y qué cambia en la formalización de esta reforma. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida, gracias por sumarte. Hola Viviana, ¿cómo estás? Gracias a ¿Qué vos. tal? Saludos desde Salta. Igualmente. Bueno, a ver, reforma laboral, Gabriela, ¿qué cambia para las empleadas, para las trabajadoras domésticas, no? Principalmente, bueno, lo que cambia es el periodo de prueba, que antes lo tenían con un periodo mucho más limitado. En cambio ahora, tanto con retiro o sin retiro, el periodo de prueba va a ser de hasta 6 meses. Ujú. Bien. Sí. Sí, me decías, y otro de los puntos. Otro de los puntos importantes es fundamentalmente de que se pide y se quiere emplear que cuando se emite el recibo de sueldo se haga por medio de la página de ARCA, que fundamentalmente sería el recibo que quedaría como más claro, tanto para los empleadores como para las empleadas, porque es un recibo que está hecho a la medida de una empleada de casas particulares. Y que en la práctica, hasta la fecha, estuve viendo muchos recibos que no serían los adecuados y que en vez de aclarar a veces es como que marean los conceptos de lo que la empleada tiene que cobrar. Así que ese sería un punto que la reforma laboral lo estaría tomando, y creo que hay que tener en cuenta de que la reforma laboral en este preciso, digamos, caso de empleadas de casas particulares está respetando por sobre todas las cosas el propio régimen. Entonces no se está metiendo mucho digamos, en hacer muchos cambios, excepto este que te estoy diciendo, que sería el de los más importantes, el de periodo de prueba. Y el otro, que también es importante, el hecho de empezar a emplear el pago de sueldo de las empleadas de casas particulares por medios electrónicos. Entonces es fundamental que la empleada empiece a considerar abrir una cuenta bancaria, una caja de ahorro que va a ser gratuita en cualquier banco. ¿Para qué? Para que tanto empleador como empleada puedan tener como constancia de pago justamente estos medios, ¿no? Que estamos ya actualizándonos, ¿no? Porque el efectivo prácticamente no está siendo algo de alta circulación. Bueno, los que apoyan, ¿no?, esta reforma laboral dicen que viene a cortar con la informalidad, y el rubro de las empleadas domésticas es un rubro que generalmente está, ¿no?, justamente enmarcado en un porcentaje muy alto de informalidad. ¿Crees que esto puede volver a cambiar algo, esta reforma laboral? ¿Es una oportunidad, como dicen muchos que apoyan esta reforma, una oportunidad para aquellos empleadores que quieran regularizar su condición con sus trabajadores? ¿Crees que ahí en ese rubro específicamente puede llegar a pasar? Personalmente creo que no, porque hoy el régimen de empleadas de casas particulares siempre fue muy benevolente a Ujú. comparación de cualquier tipo, digamos, de empleo, por ejemplo, de un comerciante que tenía que poner de alta, dar de alta un empleado, que fundamentalmente es el que está esperando a ver qué es lo que se define con esta reforma laboral, Sí. pero siempre el régimen de casas particulares fue muy benevolente. Ujú. ¿Qué quiero decir cuando es muy benevolente? Quiere decir que el empleador que va a poner en blanco a una empleada de casas particulares paga más o menos un 30% de lo que pagaría un empleador común de cualquier otro tipo de trabajo. Ujú. Entonces, el hecho de que ahora exista esta reforma laboral, no sé si ese va a ser el impulso. Personalmente creo que hoy hay que empezar a difundir el tema para que los empleadores se anoticien de esto, porque a Ujú. lo mejor quizás piensan de que poner a una empleada en blanco tiene el mismo costo que a lo mejor de oído escuchan que es bastante alto, pero estamos hablando justamente, como te decía, de comerciantes y no de este régimen en particular. Claro, porque también se hablaba mucho, ¿no?, que esta reforma lo que hace es que viene a bajar también las cargas patronales. O sea, por eso también Exactamente. algunos dicen que es una oportunidad para que aquellos empleadores puedan regularizar su situación con los empleados. Pero bueno, específicamente en este De hecho, rubro la en informalidad es este rubro, bastante en este alta. rubro no. Este rubro no, y aparte, fíjate que justamente la ley de reforma laboral se llama de modernización laboral Claro. y que impulsa, obviamente, el empleo en blanco, pero en este particular caso, yo Ujú. creo que tenemos que ir por otro lado. Fundamentalmente, este apoyo de los medios es importante. ¿Por qué? Porque hay que dar a conocer lo que está pasando, y de hecho, hoy a las 10 de la mañana
de forma urgente se hizo una reunión por medio del gobierno y con la Comisión Nacional de Trabajadores de Casas Particulares, porque se estaba dando la situación de que en el mes de marzo Sí, se terminó de concretar un aumento, escuchá el aumento, que fue sí. del 3%, que se terminó de concretar y que tenían aparte un bono. Ujú, Pero ahora, por el mes de abril, no se dijo nada al respecto. claro. Entonces, en teoría, la empleada está por cobrar solamente el sueldo de abril, pero no se dijo nada del bono. Entonces, de bolsillo, estamos hablando de que una empleada de casa particular va a cobrar menos en lo que corresponde a abril de lo que cobró en marzo. Ujú, Entonces, en este caso, estamos apelando obviamente al empleador que si pudo pagar en marzo un monto, pueda pagarlo el mismo monto en el mes de abril, porque no es legal que obviamente un trabajador haya cobrado un sueldo en el mes anterior y ahora se lo vea reducido. ujú. Bueno, también es un grupo, un sector, ¿no?, que ha utilizado mucho la moratoria previsional para poder jubilarse, porque bueno, hay empleadores que en esta irregularidad que trabajan, bueno, en la mayoría de las mujeres, ¿no?, y hombres también que se dedican a esto. También no tienen los aportes, no tienen los aportes en condiciones, entonces tuvieron que acceder a esta moratoria previsional. ¿Qué va a pasar con el tema de las indemnizaciones? Y acá te quiero preguntar sobre todo por el FAL, porque algunos abogados dicen que esto no desfinancia el sistema previsional, pero digo, ¿qué va a pasar, ¿no?, con las futuras trabajadoras que están enmarcadas en este régimen de empleadas domésticas y que no, bueno, como veníamos mencionando, no están digamos, en la formalidad total? ¿Cuál es el futuro, no, Mirá, también que les espera? y ese es el futuro, mirá, que yo te lo preguntaría, inclusive te lo comentaría a vos. Imagínate que sabemos de casos, por ejemplo, yo soy empleadora de casas particulares y hoy Sí, por hoy, imagínate, tenés un caso donde ya tenés una empleada que lleva hace 12 años trabajando con vos y si estaría en negro, que no le hice ningún aporte, esa ujú, empleada ya debe tener cierta edad, que hoy a la fecha tiene 50 años, y si hoy por alguna cuestión digo que ya no tiene que trabajar más, claro. imagínate que más allá de lo que pueda cobrar como una indemnización, eh, ¿qué va a pasar con sus aportes? O sea, me entregó 12 años de su vida y que hoy va a tener que aplicar una moratoria donde tiene que pagar ella misma sus aportes y que ya sabemos que más vale que es una moratoria bastante cara. Ujú. Entonces, a ver, mi Moratoria que pregunta no sé es, si ahora sigue vigente, me parece que ya también la van a dar de baja. no, está vigente inclusive la 24476, que es Sí, la moratoria vieja, donde ajá, todos los que tenían, que cumplían hasta los 18 años, hasta el año 2003, creo que es, pueden comprar aportes ujú, viejos, ¿sí? bien. Y ahora tenés la otra moratoria, la 27705, donde podés comprar aportes para llegar justamente a esos 30 años de aporte. Pero estamos hablando de que por mes de aporte, más o menos, estamos en 40.000 pesos. O sea, imagínate que alguien que 12 años, por ejemplo, estuvo en negro, Claro. tiene que comprar esa cantidad de aportes, son cifras millonarias. Entonces, a ver, es una situación más de casa, donde vos tenés que decir, tenés a esa empleada que está cuidando tu hogar, que está cuidando a alguien que vos querés, porque también se hace cuidado de personas, Ujú. y que vos la tenés trabajando con vos, ¿y por qué no vas a reconocerle ese empleo registrado donde le vas a poder dar los derechos para que pueda jubilarse a futuro? Claro, por supuesto que sí, Gabriela, de acuerdo con todo lo que decís, además es una trabajadora que tiene que tener justamente sus derechos, ¿no? Como cualquier otro, como en cualquier otro rubro, pero bueno, Y este fue un además rubro imagínate, bastante quizás dejado de lado, ¿no? También. sí, aparte imagínate que hay trabajos que tienen vida útil. Me Sí, refiero, por ejemplo, a las que se encargan de cuidar personas. La que se encarga de cuidar niños, si cuando el niño ya cumplió cierta edad, ujú, lamentablemente le tenés que decir que ya está, que ya no la necesitas. Y si cuidan adultos mayores, lamentablemente, si el adulto mayor falleció, también esa empleada se queda sin trabajo. ujú, Entonces, ¿qué pasa con esa empleada si, por ejemplo, hoy también tiene 50 años? claro. ¿A dónde va a ir a trabajar y qué es lo que va a hacer? Claramente va a seguir dentro del mismo rubro, claramente su calidad de vida no va a mejorar. Entonces es importante que de hecho las empresas de casas particulares lo están manifestando y simplemente dicen, ya no nos importa un bono, porque imagínate que el bono que están, a ver, que se les paga, el bono más alto que cobran es de 20.000 pesos. Claro. Entonces la empresa no está pidiendo un bono, está Bueno, pidiendo tenemos un un bono aumento. de jubilados que hace ya bastante tiempo que todavía no se actualiza, ¿no? A 70.000 pesos, que también es paupérrimo. Y ni hablar de las jubilaciones, Totalmente. ¿no?
Totalmente, pero y además también considerar el tema del transporte, ¿no? No sé en Claro. cuánto está el colectivo en tu provincia, pero acá, por ejemplo, en Salta, estamos en 1.450 pesos y vos Ujú. fijate de que tenés el ida y vuelta y la hora de la trabajadora, por ejemplo, de tareas generales, para decirte la más común, estaría más o menos en 3.348, por Claro, ejemplo. claro. Y vos decís, entonces la empleada tiene que trabajar una hora de su día de trabajo para pagarse nada más el transporte de ida y vuelta. Ujú. Entonces ahí en ese caso, yo por lo menos creo que si la Comisión Nacional no decide un aumento que sea más o menos relevante o que sea impactante o que le sirva al empleado, a la empleada de casas particulares, también existe de parte de los empleadores, que de hecho lo estamos haciendo, es Ujú. decir, que reconocemos los viáticos y le decimos nosotros reconocemos transporte. Claro. Entonces es una manera de, por lo menos, si es que no tienen el aumento, el empleador, en muchos casos, pero me refiero a empleadores, mirá, ¿no? Lo que te voy a decir, Ujú. son empleadores que son trabajadores, ¿no? Que no lo tienen, no tienen una Totalmente. empleada, que no Así tienen una es. empleada de casas particulares por un lujo, sino que lo Ujú. tienen porque lo necesitan. Así es una cadena. Bueno, Gabriela, muchas gracias por traernos este tema y bueno, hablar de una realidad, ¿no? Que pasa cotidianamente y que bueno, que esperemos también que tenga algún visto bueno, pero también se trata, me parece a mí, de tomas de decisiones por parte de las políticas públicas, ¿no? Que se llevan adelante también. Y sí, obviamente extender un saludo también para ellas, para Ujú. mañana y para Así es, todos. por supuesto. El saludo por